Siempre es bueno que alguien pueda escuchar la palabra y pueda ser bendecido. Y este es un mes de altar, diga conmigo altar. Y estamos hablando de los diferentes tipos de altares. Y cada vez que estudiamos la palabra del Señor nos vamos sorprendiendo un poco más. Porque a veces uno cree haber conocido o conocer algo. Ya a mis 48, casi para 49, hay un montón de cosas que voy experimentando ahora gracias al Señor. Y son cosas nuevas a las que yo estaba acostumbrado. Ya había un diseño, una forma en la cual al entrar en el camino del Señor, hace más de 25 años atrás, se fueron rompiendo esa forma porque la falta de revelación en los que nos instruían, nos formaban, era tal que por ahí de repente uno estaba tomando simplemente lo que le daban. Y hoy, con la capacidad que podemos tener a través del Espíritu, vamos descubriendo más cosas. Así que toque a alguien, dígale, no me hables si no va a ser de edificación. Quiero que escuche. ¿Qué le parece a usted? A ver. Y la edificación de la palabra del Señor va trayendo luz de tal manera que muchas veces nosotros repetimos cosas que escuchamos que la gente dice. Y la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Me apagan eso, por favor? ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Pero ahora la palabra no puede ser lámpara en tu vida o en tu camino si no empiezas a caminar el camino de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso la falta de revelación a la gente le da una interpretación errónea de lo que Dios está queriendo hacer o de lo que Dios está queriendo decir. Dijimos desde el día domingo que los altares tienen que ver con diferentes tipos de cosas. Y una de esas es un lugar donde hay una conexión con Dios o un lugar donde hay una conexión con el infierno, porque los altares llevan sacrificio y esos sacrificios mueven el mundo espiritual a favor o en contra de nuestras vidas. Los que ejercen el ocultismo lo usan a su favor para tratar de detener los planes del propósito de Dios sobre las casas y sobre la familia. Y los altares, al pasar los años conforme la Escritura, yo le explicaba que en Génesis, aunque la Biblia no habla de altar, pero el lugar de encuentro, porque un altar era un lugar de encuentro, era el Edén para el pueblo, para Adán y Eva. Ahí donde Dios se encontraba con ellos. Dios dejó de encontrarse con ellos en el capítulo 4. La Biblia no habla específicamente de un altar, de un lugar donde se hacían sacrificios, pero se entiende que por alguna razón tanto Adán y Eva enseñaron a Caín y a Abel, porque dice que ellos le fueron a ofrecer al Señor sus ofrendas, sus holocaustos, que el agrado del Señor fue lo que hizo Abel, porque lo que había hecho era un altar donde ofrecía sangre, diga conmigo, sangre. Es decir, que la sangre tiene poder. La sangre traía expiación de los pecados. La sangre tenía mayor poder que el altar que había hecho, el sacrificio que había hecho Caín. Que por eso la Biblia dice, fíjese si tiene poder la sangre, que la Biblia dice que Caín se enoja con su hermano y el Señor le dice, ahí a la puerta está el pecado, vos elegí lo bueno o elegí lo malo. Y él elige matar a su hermano. Pero la mala interpretación de la Escritura hace que la gente utilice la palabra para manipular el pensamiento de las personas. Mata a su hermano y lo esconde, dice la palabra. Todo lo que se hace de forma errónea o mal interpretada, se hace escondida. ¿Se entiende? Es escondida. Vamos a hacerlo escondida porque vos no tenés que fijarte que el otro no tiene que saber. Se hace escondida porque hay una mala interpretación. Y todo lo que se hace en escondida tiene que ver con hechicería, con brujería, tiene que ver con cosas satánicas, con cosas que no son de Dios, con lo que tuerce el propósito de Dios. Y la Biblia dice que la sangre de Abel, escuche, la sangre de Abel reclamaba. ¿Qué hacía la sangre de Abel? Entonces, los sacrificios reclaman lo bueno o lo malo. ¿Sí? Ahora le voy a explicar más cosas, por eso voy despacio. Y usted se va a impactar porque usted dice, no, pero yo no estoy haciendo altares. Déjeme entrar. Perdón, déjeme entrar. Más adelante la Biblia habla de que Dios permite que se edifique, ¿no es cierto?, un tabernáculo. Y en ese tabernáculo lo que particularmente, esencialmente llamaba la atención eran los altares de sacrificio. ¿Sí? Había altar
de sacrificio. Hoy ese tabernáculo ya no existe. Hoy el templo del Señor, ¿quién es? No. ¿Quién es el templo? Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 de la palabra del Señor, y ahí entro en el mensaje. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Diga conmigo, mi vida es el templo del Espíritu Santo. Yo saco una conclusión de este pasaje bíblico de lo que el apóstol Pablo habla. Recuerde que el apóstol Pablo no estaba en cualquier lugar, estaba en Corinto. Corinto tenía la particularidad de que había los 9 dones manifestados de una manera sobrenatural. Pero la gente se estaba corrompiendo. Se corrompía la gente, hasta incluso una de las formas más prácticas para poder corromper el infierno sobre una casa, una familia, es la sexualidad. Y la Biblia dice que uno estaba saliendo con la mujer de su propio padre. Y ahí había un lío bárbaro. Al punto que el apóstol Pablo dice: menos mal que yo ni siquiera les prediqué a ustedes. Gracias a Dios yo con ustedes no tengo nada que ver. Porque algunos discutían en base a la enseñanza que habían escuchado de Pablo y la enseñanza que había escuchado de Apolo. Las dos enseñanzas eran buenas. Apolo tenía una limitación, pero Pablo tenía una revelación más profunda de lo que era el cristianismo, como para decirlo de esa forma. La revelación y la experiencia de Pablo era mayor por causa de que Pablo había estudiado más y él había tenido una experiencia con Cristo mismo. Es decir, el estudio de la palabra del Señor. Estudio, diga conmigo, estudio. No es parafrasear algunos textos bíblicos. El estudio de la palabra del Señor te va a llevar a tener una mayor comprensión y una revelación más plena cuando Dios se manifieste en tu vida. ¿Sí? No se trata de quién tiene más memoria o quién tiene menos, se trata del que estudia. Ahora, si usted estudia, usted tiene que darle lugar al Espíritu, porque el Espíritu es el que provoca la revelación. La letra mata, es decir, la información sin activación, sin revelación, te lleva al tacho, te lleva a la religión. Me salió una frase, mire. La letra sin revelación, sin el Espíritu, te lleva a la religión. Te vuelves religioso, discutís con todo, la ropa, la forma, la manera, pero el estilo de vida en tu casa es un desastre. Fíjese, hay gente que ora un montón, pero no limpia su casa. Entonces, ¿cómo puede estar en el cielo y en la tierra es el infierno? ¿No? ¿Se entiende? Hay un desorden por la falta de interpretación. Si yo en mi oración estoy en contacto con Dios, subo al cielo y estoy en contacto con Dios, con los ángeles, yo voy a ver que cada cosa en el cielo está en su lugar. Porque la Biblia dice que Dios puso las cosas en su lugar. Ahora usted entra a la casa, un hermano, una hermana que ora un montón, una ropa por acá, coso, tacho sucio, la cocina toda mugrienta. Esa hermana no tiene revelación. Pregúnteme, ¿qué tiene? Demonios. Los demonios traen desorden y desequilibran el pensamiento de las personas. Esa hermana no puede tener un altar con calzoncillos sucios dentro de su casa. El Señor va a decir, y usted lo puede tomar con gracia, pero en la antigüedad, en el tabernáculo, los que subían al altar tenían un sacerdote, y que el sacerdote era como un anciano que estaba administrando quién subía al altar y cómo tenía que subir. El hombre tenía una particularidad, los que subían al altar tenían una vestimenta particular, pero las vestimentas tenían que tener una fragancia particular. Por eso el que estaba en la escalera olía los calzoncillos, se les llamaba calzoncillo a una parte de la ropa de los sacerdotes. Y si el calzoncillo no tenía la fragancia que tenía que tener, el levita, el administrador, no podía subir. Gloria a Dios. Codea a alguno que ora, dígale, ¿cómo andan los calzoncillos en tu casa? ¿Se entiende? Por eso la gente quiere ser profeta, la gente quiere ser arcángel, querubín, pero tiene los calzoncillos sucios, la vestimenta sucia. Aunque eso pasó, porque eso quedó en el Antiguo Testamento, por eso la falta de interpretación sobre altares y sobre la Escritura hizo que mucha gente se criara siendo vago, porque dice viven por fe. No, tranquilo. La Biblia dice la fe sin obra es muerta, quiere decir tienen que ir a laburar.
Porque el que no trae el alimento a la casa es peor que un mundano. Wow. El tipo tiene la información de los 66 libros, pero no provee para su casa. Quiere decir, hay más posibilidad que un mundano se convierta, se salve, que a ese tipo con 400 años en la iglesia criticando todas las formas y maneras en las cuales Dios está trabajando ahora. Code a alguien, dígale, menos mal que ese tipo no vino hoy. ¿O no? Levante la mano a algún vago. Esa casi agarró, ¿eh? Yo pensé que el hermano se iba a confesar hoy, pero bueno, hoy no. Pero sigo, ¿me deja seguir? Porque quiero introducirme. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Dice, no es nuestro, le pertenece al Señor. ¿A quién le pertenece? Todo lo de usted, lo mío le pertenece al Señor. Ahí donde entra el papel. Si el cuerpo representa el templo del Espíritu Santo, el corazón es el altar. Vamos de nuevo. Si el templo del Espíritu Santo es el cuerpo, el corazón es el altar. Por eso Dios hace mucho hincapié a lo que hay dentro de nuestro corazón. Isaías capítulo 29, versículo 13 de la palabra dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, diga conmigo, altar. No, dígalo con ganas. ¿Qué? Dígalo con fuerza. ¿Cómo? Su altar, su corazón, ¿sí? Está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que no le ha sido enseñado. Note algo. Entonces, la iglesia del 2025 sabe que Dios puede hacer milagros, que Dios puede hacer señales. Cree, porque se le ha contado, se le ha hablado, lo ha visto. Pero todavía no ha podido armar su corazón de forma correcta. Físicamente el templo viene, no es el espacio físico, es usted, soy yo. El templo viene, lo que el hombre natural no logra ver es el corazón. Pero la Biblia nos da a nosotros como administradores de la palabra del Señor de poder discernir qué hay en su corazón. Pregúnteme, ¿cómo? Con la palabra. La palabra del Señor entra como una espada de doble filo y rompe los tuétanos, las coyunturas y va hasta lo profundo. Y discierne las intenciones del hombre. ¡Wow! Ya su nombre. Quiere decir que mientras estamos ministrando a través de las Escrituras, quizás yo no lo vea de la forma en que Dios lo está mostrando, pero Dios me está diciendo, voy a descubrir qué nivel de altar se encuentra dentro de mi congregación. Aunque tú no lo veas que se manifieste, hoy se van a descubrir a dónde verdaderamente tienen depositado su corazón y a quién ellos están adorando verdaderamente. ¡Wow! Es terrible. Nosotros podemos tirar palabras, frases, formas, maneras, pero el que escudriña el corazón es el Señor. Y Dios lo va escudriñando a través de las Escrituras. Lámpara es a mis pies, tu palabra. El corazón tiene pies porque puede inclinarse o caminar hacia un Dios o hacia el Dios verdadero. Hacia un brujo, hechicero, agorero, espiritista o costumbres en la vida. Porque hay gente que nunca le fue a prender una vela a un santo, pero su corazón y sus conductas se igualan a los dioses de la antigüedad. ¿Qué tan lejos puede estar el corazón o el altar de un hombre del Dios Todopoderoso? Ezequiel lo dice de esta manera. Ezequiel capítulo 14, versículo 4 dice la palabra. Háblales, dice el Señor. Ezequiel capítulo 14, versículo 4. Dios habla a Ezequiel para usar la boca de Ezequiel como un profeta, quien tenía que hablar directamente al pueblo del Señor. Dice Ezequiel 14:4, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, diga conmigo, su altar. No, dígalo con ganas. ¿Dónde? Dios está refiriéndose directamente hacia la gente que le pide a Dios que haga milagros, que mueva su mano de forma sobrenatural. Pero lo que me impacta es lo que sigue, porque este profeta mayormente no es
tan como los profetas que hoy en día se ve. No me malinterpreten, no voy a criticar a ningún profeta, sino simplemente de que este profeta sí verdaderamente no hablaba para conveniencia de él, sino que estaba hablando para que el reino del Señor se establezca. Y mire lo que hace el profeta. El profeta dice de esta manera: si hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, y yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Wow, hermano. ¿Conforme a qué? Quiere decir que el profeta no iba a profetizarle conforme a la necesidad que el hombre le hablara, sino que el profeta iba a tener la capacidad de visualizar lo que había dentro del corazón de ese hombre, y la palabra profética sería según los ídolos que tenía metido ahí adentro. Wow, hermano. Imagínese ese hermano o esa hermana que como ídolo, aunque no le prende vela, siempre tiene el chusmerío, el altar dentro de su corazón. Y está involucrado en todos los chusmeríos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el jardín de sus hijos, en el colegio, en el trabajo de su esposo. Y viene el profeta y dice: así dice el Señor, por mucho tiempo estuviste esperando una palabra. ¿Qué hace la gente emocional cuando algún profeta dice así? Se larga a llorar. Se empieza a quebrantar. Pero Dios dice: no puedo contestarte por causa de que tu boca siempre se abre para andar hablando cosas que no son correspondientes ni que yo te he mandado. Wow, hermano. Entonces la gente diría: no, está mal porque está exponiendo a la persona. Y Jesús nunca expondría a la persona. Es que usted no tiene un conocimiento de lo que verdaderamente Jesús era capaz de hacer. Jesús nunca apañó el corazón de personas que entorpecían el propósito de Dios para con los demás. Es cierto, Él no tenía amor. Jesús es el amor. Él es el amor, pero Él también es la verdad. Y la verdad, cuando es escuchada y conocida, libera el pensamiento y hace que el altar, el corazón, sea el lugar correcto para que el Padre quiera descender y habitar con los suyos. ¿Sigo, paro? Si el cuerpo es el templo, el corazón tiene que ser el altar. El corazón es donde se alojan mayormente los ídolos. En el corazón es donde se alojan todos esos demonios. Y hablando de corazón, se habla de pensamiento y hasta incluso de alma. Diga conmigo: alma. No, dígalo con ganas. ¿Qué? ¿Cuán lejos puede estar el corazón de los hombres de Dios? Proverbios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor: el hombre malo, Proverbios 6, 12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidades de su boca. Wow, y a su nombre, gloria a Dios. Cuando habla de hombre, no está definiendo entre varón o mujer. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en la iniquidad de su boca o en la perversidad. Note las palabras que dice: depravado, perversidad, que usa con su boca. El versículo 13 dice: que guiñe los ojos. Wow, ya su nombre. ¿Cómo anda? Ese es el depravado. Pero mira lo que dice el 13: que guiñe los ojos, que habla con los pies. ¿Que habla con qué, hermano? ¿Alguna vez usted vio a alguien hablar con los pies? Para mí son los que juegan a la pelota. Satánico. Satánico que juegan a la pelota. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. A su nombre. El 14 dice: perversidades hay en su altar, en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo y siembra la discordia. Oh, ¿tiene alguna hermana así? Levante la mano. Gloria a Dios, ya sé cuál es. ¿Viste de esa que quiere ayudar pero siempre mete la pata? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen ustedes? Chusma metida. Sí, está bien, eso también.
Chuma y metida. Amén. Muy bien, Nico, bien. Gloria a Dios. El 15 dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente, será quebrantado y no habrá remedio. Wow, hermano. Escuche lo que está diciendo. Yo anoté 4 puntos que para mí me parecen esenciales de poder rever en el corazón de esta persona. Pareciera que en estas personas no tendrán solución. Pareciera que muchas de estas personas no tendrán descanso porque dice su calamidad vendrá de repente y no hay para él salvación. ¿Por qué razón? Porque estamos entendiendo que los altares generan un contacto con el mundo espiritual y una habilitación en el mundo espiritual. Pero los altares tienen una particularidad. A lo largo de los años en el Centro de Formación Profético Nayot hemos ministrado muchas personas. Y nos hemos dado cuenta mientras ministraba la palabra del Señor en mi casa, a mi corazón. Me di cuenta que los altares provocan demanda. Que los altares demandan de aquellos que le están idolatrando. Recuerdo hace mucho tiempo una mujer llegó a la casa del Señor. Llegó con una hermana, la mujer tenía problemas espirituales. Oramos por ella, la liberamos. Al tiempo trajo su hija una promedio de 9 años. Cuando yo cruzaba caminando para subir al altar, la nena daba vuelta todo el cuello, 90 grados. Yo la comencé a observar, nos miraba y cuando empezábamos a ministrar se manifestaba. La mujer insistía de que yo pudiera ir a su casa a orar. Y yo recuerdo, teníamos a mi amada Mercedes acá, le dijimos que Mercedes iba a ir a orar a su casa. La mujer se ofendió mucho. Dijo, usted tiene que ir. Yo vine porque usted tiene que ir. Yo le digo, usted a mí no me da órdenes, a mí el que me da órdenes es Dios. Yo voy a donde Dios me dice que tengo que ir. ¿Quién va a ir? Va a ser ella. Al pasar el tiempo nos fuimos dando cuenta que la hija era producto de un engaño. Ella engañó a su esposo, lo engañó con un brujo, con un hechicero. El hechicero la embarazó, su esposo se ahorcó detrás de su casa en un árbol. Ella quedó embarazada, tuvo la niña y a los pocos tiempos el hechicero se fue, desapareció. Lo que ella contó un día de que ese hombre, cuando ella se despertó, había velas todo a su alrededor. Quiere decir que el hombre había fabricado un altar y presentó. En el altar presentó a su hijo. No sabía si era varón o si era mujer, fue una niña. Pero la niña comenzó a tener problemas espirituales. Y los problemas espirituales es que por la madrugada se despertaba, comenzaba a llorar, sentía que la gente la perseguía. El altar que la pareja de esta mujer había hecho estaba poniendo demanda. Estaba queriendo que le den lo que le corresponde, lo que le correspondía era la niña. La niña fue varias veces comenzando a ser ministrada para poder ser liberada. Lo que usted y yo tenemos que entender que todo lo que nosotros idolatramos en alguna oportunidad dentro de nuestro corazón se formó en un altar donde quizás no prendíamos velas. Quizás usted y yo no estábamos adorándonos, inclinándonos, pero en determinado tiempo ese altar se activa nuevamente entre medio de ciertas circunstancias para querer reclamar. Ahora usted comienza a comprender porque usted todavía no puede dejar la mentira de ser metiche, de estar hablando, de mirar otras mujeres, de mirar otro hombre. ¿Por qué razón? Porque quizás cuando era más joven o era promiscuo o hacía cosas que eran incorrectas. Y cada vez que usted se une a una mujer o a un hombre que todavía no tiene la santificación, ese acto es un acto, hermano, de presentación delante de alguien, delante de Dios o delante de los hechiceros, de los brujos, de los espiritistas, que van a reclamar en ese altar la ofrenda que usted le presentó. Por eso la Biblia dice que cuando un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, los dos serán una sola carne, dice la Escritura. Quiere decir que ese acto es tan poderoso que la Biblia dice, el hombre no se niega a su mujer ni su mujer al hombre, a no ser por causa de la oración en conjunto, en acuerdo. Quiere decir que la acción de la intimidad es tan poderosa que el mundo espiritual se moviliza para bien o para mal. Por eso hay cosas que a muchos de ustedes todavía los están siguiendo, aunque ya están en la casa del Señor, aunque oran, aunque le piden al Padre Celestial de que Dios le responde, y muchas veces Dios le está respondiendo, pero hay altares que usted todavía, ¿no es cierto?, no terminó de arreglar. Por eso cuando usted se cruza con la persona que usted tuvo intimidad por primera vez, todavía siente algo por esa,
con aquella que le besó en el jardín, en el colegio. Su pensamiento todavía lo ata a ese mismo momento, a ese altar. Quiere decir que esa situación te hace retroceder, no avanzar. La Biblia dice que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las fuerzas de las tinieblas. Quédese tranquilo, porque hoy hay cosas que se van a quebrar, se van a romper, se van a deshacer. No, alguien tiene que decirme gloria a Dios. Hoy alguien saldrá liberado, restaurado, fortalecido. Alguien va a alabar a Dios hoy. Los que quizás nacimos en el Evangelio y sabemos lo que se tiene que hacer, pero hacemos lo que queremos. Perjudicamos a quien nosotros procreamos. Porque con un corazón cargado, como dice este pasaje bíblico de Proverbios, iniquidad, perversidad, depravación, discordia. Wow, hermano. Y usted dice, ¿cómo puede ser posible? Sí, porque antes usted era pendenciero. Y usted no se dio cuenta, pero continuamente usted le gustaba pelear. Y pasaron los años y se convirtió al Señor, pero usted no sabe por qué razón. ¿Por qué razón? Cada tanto tiempo se suelta algún espíritu de contienda en la ciudad, en el barrio, en la cuadra, y a usted le cae alguien que quiere pelear con usted. Es que el altar estaba en su corazón, usted tenía pasión. Usted dirá, pastor, ¿cómo usted sabe? Porque a mí me encantaban los pleitos. Yo a los 17 años fui a estudiar boxeo simplemente para pelear. Me había enterado que mi padre era boxeador. Mi padre hacía boxeo, ¿no es cierto? Legal y boxeo ilegal. Boxeaba arriba del ring y subía a boxear borracho, amanecido. Y tenía la suerte que tenía su mano pesada y ganaba. Pero debajo del ring, él tenía una banda de unos 30 personas y él hacía peleas clandestinas. Muchas de ellas ni la peleaba, simplemente iba, tomaba el dinero, se iba y la banda de él se quedaba peleando. Esa información cayó en mi mente, de mi mente se arrojó en mi corazón. Y como yo nunca había conocido a mi padre, porque recién casi a los 25 años pude ver el rostro en una foto de mi papá, imagínense, yo soy clase 76. Tenía 2 años cuando estaba en esa foto, pero esa foto estaba borrada, no se veía con claridad. Recién hace un mes atrás vi la foto de mi tío, hermano gemelo de mi papá, recién. Ya tengo 48 años, imagínense cuándo fue que lo vi. Todo eso había sido arraigado en mi corazón y a medida que fui creciendo, fui comenzando a agarrar mañas de comenzar a arreglar las cosas con los puños. Bicicleteaba desde Pacheco hasta Martínez, hasta el gimnasio, para que el dueño del gimnasio no supiera que los fines de semana nosotros lo único que hacíamos era ir a jugar campeonatos para agarrarnos a trompadas con todo el que nos cruzaba. Usted me veía, yo era flaco, una porquería andante, pero tenía una ira dentro de mi corazón que me daba placer pelear. Sin darme cuenta había creado un altar en mi corazón. El altar de la ira, la contienda, el pleito. El altar de querer arreglar las cosas con violencia sin importarme, ¿no es cierto?, qué daño le pudiera hacer a otro. Tengo más de 7, 8 cortes en la cabeza, tajos grandes, con botella, con palo, con cadenas. Hermanos, yo era de esos tipos que adoraba la pelea. Teníamos un grupo de casi 15 personas y nos cruzábamos con el barrio de al lado. Y los fines de semana nos cruzábamos en una calle como las películas antiguas, con palos. Nos cruzábamos con las hebillas. Yo te usaba cinto con tacha y hebillas de bronce gigantes de los Guns N' Roses. Y peleábamos mano a mano y a los garrotazos, porque nos daba placer venir con el ojo hinchado, la cabeza partida. Pelear para que los otros supieran que nosotros no le teníamos miedo. Había un altar de odio en mi corazón, de rencor, que se había sembrado por causa de mi padre. Mi padre me enseñó eso. Pasaron años, hermanos, yo me convertí al cristianismo. Tuve una conversión, el Espíritu vino. Pero muchas veces fui tentado a ir de mano a mano. Muchas veces el adversario se presentaba. Siempre yo creía que era Satanás en todo eso, pero muchas de las veces me di cuenta que era Dios. Dios diciéndome: Juan, tu corazón todavía tiene algo ahí adentro metido que no permite que ese corazón termine siendo mi altar.
El altar que yo necesito para que pueda glorificarme, para que pueda exaltar mi nombre y a su nombre, gloria a Dios. Muchos de ustedes todavía no entendieron, pero sus padres los hicieron partícipes de cosas que sellaron sus vidas en altares en los cuales ahora el infierno está reclamando por usted. Cuando usted lee las escrituras se encuentra esto que es tan profundo. La Biblia dice en el libro de Proverbios 4:23 de la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Diga conmigo, la vida. Dios está diciendo, déjeme interpretarle. Si el templo es el cuerpo y el corazón es el altar, si hay algo que tú tienes que tener bien guardado es tu altar. Porque si tu altar está limpio, vida habrá siempre. Pero si tu altar está cargado de ídolos, si tu altar está cargado de chusmerío, mentira, contienda, pleito, habladuría, confusiones, todo lo que salga dentro tuyo siempre causará daño. Y no habrá, ¿no es cierto?, lugar para poder recuperarte o recuperar lo que ya perdiste. Por esto estos son unos meses maravillosos de parte del Señor. Dios, a través de su gracia que todavía sigue intacta, está queriendo borrar ese altar de impiedad, iniquidad, perversidad, para que pueda haber dentro de ti un altar genuino donde el Rey de Reyes descienda y no haya condenación para ti ni para toda tu casa. Y un altar correcto dará sus frutos correctos, porque Dios no cataloga a la gente por palabra o por lo que hace, es por los frutos. Y los frutos no salen de un día para el otro, los frutos tardan en salir. Si usted quiere adulterar el proceso del producto, los frutos de ustedes saldrán marchitados, estarán verdes, no tendrán semilla para poder producir más. Pero si usted deja que Dios termine lo que ha empezado con usted, su fruto será para bendición de otra familia. Si hay alguien que le alaba a Dios, y a su nombre. Muchos tenemos conciencia de que Dios es real, que es verdadero, pero hacemos lo que queremos. Si usted se da cuenta de los pasajes de Proverbios que hemos leído, entenderá que en la antigüedad los altares tenían sacrificio, libación y ofrenda. Diga conmigo, sacrificio, libación y ofrenda. Quiero dejar algo para el domingo, pero permítame algo. Si usted ofendía a alguien, había un altar donde usted tenía que llevar una ofrenda. Si tú ofendes a tu esposa, no la arregles con palabras, necesita una ofrenda. Si ofendiste a tu pastor, la clave para que la ofensa se perdone, lea el Antiguo Testamento, No, pero el antiguo caducó así cuando te conviene. Ahora está el nuevo, no aplica el nuevo. Vamos a empezar por el último entonces. Se arreglaba con ofrenda. Si ofendiste a tu esposo, se arreglaba con ofrenda. El hombre es más sencillo, unas milanesas con puré y ya está. La mujer es más complicada. Y más si se entera lo que estoy diciendo, corta esa parte, porque hay algunos que le va a salir caro. Va a tener que burrear, hijo. Porque cuando la mujer se activa, y a su nombre, gloria a Jesús, hasta lágrima de sangre como Jesús no para. Su sudor se convirtió en gota de sangre. Déjelo, tiene medio litro más, va a decir la mujer. Pero escuche, ofrenda, sacrificio, ya conmigo, sacrificio. Sacrificio hablaba de muerte, de sangre. Sacrificio habla de eso. Pero lo que me quiero interesar es en esto, que es muy poderoso. No le había prestado atención durante todos estos años. Y me llamó la atención la palabra libación. Diga conmigo, libación. Libación es derramar líquido. Cuando se derrama líquido en un lugar. Y yo recordé que cuando éramos muy jóvenes nosotros, 18, casi 20 años, jugábamos muchos campeonatos. Esos campeonatos eran relámpagos, esos que vos ganabas una damajuana de vino, un costillar y un conjunto para todo el equipo. Y un trofeo para cada uno. Pregúntele a mi esposa, llegué a tener muchos trofeos. Después las cosas viejas pasaron, me lo tiraron todo.
Aquí son todas hechas nuevas, no gané nunca más. Por eso usted me ve así. A los 50 estoy así casi, mejor que usted que tiene 30. Pero escuche, libación tiene que ver con derramar líquido. Y yo recuerdo que cuando estábamos en la esquina, tirábamos un poco de alcohol, decíamos para que no venga la policía. Estábamos derramando líquido. Sin darnos cuenta, esa esquina se convirtió en un altar. Donde cada vez que nos juntábamos todo el grupo de los que jugábamos al fútbol, derramábamos un poco de líquido para que la policía no venga. Pregúnteme, ¿qué pasaba? La policía no venía. Nunca nos llevaban presos en esa esquina. Usted hacía media cuadra para allá y usted estaba solo, venía la policía, te llevaba, te pedía documentos y te tenían que ir a buscar a tu mamá. Pero en la esquina de mi casa nunca, yo no me di cuenta. Pero nosotros estábamos derramando líquido, estábamos haciendo, escuche bien, soltando libación. Derramábamos líquido en ese lugar, el mundo espiritual se movía y nosotros podíamos estar hasta el otro día a las 6 de la mañana. Vive Dios, está mi madre de testigo. Mi madre salía a buscarme porque ya llevábamos casi 24 horas tomando alcohol, poniendo música y nomás, todo entre varones, había una cosa rara. No había mujeres, solo varones. Veo que los varones borrachos, cuando la mujer los abandona, quieren quedarse hasta las madrugadas, los tipos. Y el otro dice, ¿por qué no te vuelves a tu casa? No, vamos a seguir. En casa mando yo. ¡Lo echaron! Lo echaron al tipo, lo echaron. Ahora, hola amigo, ¿cómo andas? Amigo, hace como un año que no me hablaba. Te quiero invitar a tomar un café. ¿Me querés tomar café? Sin vergüenza. Invítame a comer. Invítame en un buen lugar. No le invito a un café en la IPF y sale más barato. Agua te dan ahí, agua negra. Por lo menos, sacrificate ya su nombre, gloria a Dios. Pero escuche bien, libación tiene que ver con derramar líquido. Por eso hay muchas personas que el mundo espiritual vuelve a activarse nuevamente. Porque cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, se derraman líquidos. De ahí donde viene la fornicación y el adulterio. Se hace una especie de altar. ¿En dónde? Porque el cuerpo, ¿qué es? El templo. ¿Y el corazón? Un altar. Entonces el hombre que es promiscuo o que engaña con continuidad a su mujer no puede entender, o la mujer que engaña a su esposo no puede entender por qué los demonios siguen activándose. Es que hicieron libación delante de un altar. Y el mundo espiritual se mueve y los demonios dicen, no podemos dejarlo ir porque él se va a convertir o ella se va a convertir en el templo del Espíritu Santo. Vamos a atormentarnos. Y ahí vienen los sueños, que para la ciencia son sueños húmedos, para nosotros se llaman sucubo, incubo. Son demonios que vienen a visitar en los cuartos, que se aparecen, se forman en persona de hombre y en persona de mujer. Intervienen en tus pensamientos, te bloquean tanto que el deseo para tu mujer ya no es el mismo. Que ahora comienzas a tener un alejamiento hacia esa persona. Y aunque la amas, sientes algo por ella, ya no te da el placer que tanto estabas esperando. Y a su nombre, gloria a Dios. Porque hubo libación en otro lado. Y los demonios se están reclamando porque los altares comienzan a reclamar y a pedir lo que a ellos les corresponde. Por eso la gente no se da cuenta y no entiende que el mundo espiritual es real, que venir al cristianismo no es solamente escuchar así dice el Señor, te voy a bendecir, te voy a dar un montón de plata, voy a hacer esto. Sí, porque Dios puede hacerlo, pero no sin antes que Dios pueda arreglar el altar que está metido dentro de tu corazón. Por eso tu deseo a veces se nubla y se niega hacia tu esposo. Y vos decís, yo no entiendo, porque si se va me enojo, pero si se queda tampoco quiero estar con él. Es que hay algo que está reclamando tu sacrificio, tu libación, lo hiciste en algún lugar con alguien y que ahora está reclamando, porque de tiempo en tiempo el mundo espiritual comienza a movilizarse, y más cuando hay prédicas como esta, que el altar del Señor comienza a encenderse. Entonces el altar de las tinieblas también se levanta. Esta es una guerra de altar contra altar, pero hay un altar que es más poderoso de todo, el altar de Dios, que rompe con todas las fuerzas de las tinieblas. ¿Habrá alguien que le dé gloria al Señor? Y a su nombre. Hemos ministrado a mucha gente a lo largo de estos tiempos.
Y en esa administración nos dimos cuenta que la gente hace cosas raras. Sus costumbres son raras. Presentan a sus hijos en el altar para con Dios, pero dejan que sus hijos sean arrastrados por la corriente de este mundo. Permiten que sus hijos vivan más fuera que dentro de la casa del Señor. Cuando Samuel fue puesto en el altar, fue porque la mujer clamó insistentemente delante del Señor, que cuando dio a luz dijo: déjame que lo tenga unos días y después yo voy y lo entrego, porque yo sé que mejor es que mi hijo esté un día en la casa del Señor que 1000 días fuera de ella. Quizás tus hijos no tienen el altar como aquellos dioses, pero tus hijos tienen el altar del celular. Pastor, ¿cómo sabe? Porque lo veo en la reunión. Que te acostumbraste a meter a tus hijos a que se metan en redes sociales o jueguen un partido y no que puedan escuchar la palabra del Señor. Es que mis hijos se sienten incómodos. Hay uno solo que se siente incómodo cuando la presencia del Señor se hace presente en un lugar. Y no puede ser posible de que vos estés hablando en lenguas, te caigas en el piso, escupa a los demonios, te vayas fortalecido, Dios trate con tu marido, trate con vos, pero tus hijos estén hipnotizados con el fútbol o hipnotizados con los juegos. Quiere decir que tus hijos, sin darte cuenta, están teniendo otro altar que no es el altar que vos tenés dentro de tu corazón. Y aunque no, pero en casa nosotros cantamos, sí. Todos cantamos cuando papá y mamá nos hacen cantar. Pero no todos arman el mismo altar, aunque papá y mamá no estén. Todos nosotros éramos buenos cuando nuestros padres los veían. Pero flor de sinvergüenza cuando papá y mamá no nos veían. Eso quiere decir que tanto usted como yo pudimos tener lo que nosotros queríamos dentro de nuestro corazón. ¿Qué están teniendo tus hijos hoy? ¿Cuál es el altar, no es cierto, en el cual tu hijo está hoy? Que no es el altar en el cual a donde vos lo presentaste al Señor. No, pero él tiene promesa. Sí, tené cuidado porque Satanás va a hacer todo lo posible de que tu hijo la promesa no la logre cumplir. Por eso la clave es saber identificar en qué altar se encuentra parado mi esposo. No, pastor, es que usted no conoce a mi esposo, pero usted tiene que identificar. Por eso le digo a los solteros, no decidan rápidamente. No crean que todo lo que ven con sus ojos es lo que hay. Traten de profundizar dentro del corazón. Porque si hay un yugo desigual, de seguro van a tener problemas y terminarán fuera del propósito del Señor. El altar tiene que verse, es visible. Cuando había altar del Señor, hermano mío, la Biblia dice que el templo se llenaba de humo. Eso hablaba de la gloria del Señor. El olor fragante subía hasta la presencia del Señor. La ceniza de los sacerdotes la sacaban y los leprosos comenzaban a sanarse y a purificarse con la ceniza. Si ese altar no tiene la muchacha con la cual te quieres casar o el muchacho, entonces vas a ir de mal en peor. Pero lo conocí en la iglesia. No significa que tenga el altar correcto. Quizás su mente, las generaciones detrás de él vienen siendo depravadas, arruinadas, con un corazón fuera del propósito del Señor, rodeados con la iniquidad, con la corrupción, con la ira, la contienda. Después vienes corriendo: pastor, me pegó mi esposo, ¿qué hacemos? Lo denunciamos. Dígame usted, no te lo podemos decir, es tu elección. Por eso cuando Dios está hablando de altares, tenemos que comenzar a revisar, a ver si nuestro olor está siendo fragante para Dios. Si es verdad que somos lo que decimos que somos delante del Señor. Si es cierto o nos hemos corrompido. Y si nos hemos corrompido, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Y a su nombre, y a su nombre. Y a su nombre. Recuerdo hace mucho tiempo, estábamos evangelizando con mi esposa en el Hospital Viejo de Tigre. Y una persona nos llamó y subimos corriendo. Estábamos los dos solos. Pregúnteme, ¿por qué? Porque había altar. No estaba Benjamín, no estaba Daniela, teníamos un acuerdo. El acuerdo era salvar a Dios, salvar las almas a través de Dios. Dios nos había salvado a nosotros. Si tienes un novio que solo quiere ir a comer hamburguesa con vos, su altar está en la comida. Se llama gula. Y por causa de la gula,
el cuerpo comienza a estirarse, a expandirse de tal manera que comienza a despertarse enfermedades. Y no podemos decir, Señor, salvanos, sananos, no, porque a vos te corresponde mantener el orden en el templo. Y si el orden del templo se desequilibra, no es porque Dios es malo, es porque tú todavía no has entendido que tienes que cuidar el templo, pero sobre todo el altar. Porque desde el altar emana la vida. No, pero bueno, 200 kilos de chinchulín no me van a hacer nada. ¿Sí? Pregúntale a tu altar. Porque todo lo que lleva a que la sangre pase por unas pequeñas venas chiquititas y hagan que el altar, el corazón bombee, comenzarán a taparse. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda lo que comes, porque de lo que comes verdaderamente eres. Eres de lo que come. Por eso la gente a veces no come por acá, pero come por acá. ¿No es cierto? Come por acá, come de lo que oye, de lo que le gusta chusmear, hablar, decir. Y eso hace que su corazón comience a hablar. Y habla como si fuera de que Dios está hablando. No, nunca Dios estará hablando. De que alguien terminará enfermo, de que alguien terminará dañado por una revelación. No, Dios es sanidad. Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios de progreso. Dios no está para maldecirte. Dios está para bendecirte. Dios no está para obligarte a salir. Dios está para que cuando le pidas ayuda rompa los yugos de maldad y te libere de toda opresión satánica sobre tu vida. Dijimos el domingo que no hay posibilidad de que este tipo de altares terminen siendo quebrantados a no ser que haya un altar mayor con un mayor sacrificio. Diga conmigo, mayor sacrificio. No, dígalo con ganas, ¿qué? Si hay un mayor sacrificio, entonces el altar comienza a destruirse. La iniquidad, la perversidad, la depravación o depravación, la discordia, se activan cada vez que hay situaciones en nuestra vida. Y voy a decir, pero yo venía bien. Y me crucé aquel que un día me pegó y hoy yo me siento más fuerte que antes. Se vuelve a despertar la discordia, la contienda, el pleito, el deseo de tener venganza en contra de esa persona. La gente depravada se encuentra como en un closet escondido dentro de las congregaciones. Pero de repente, cuando hay situaciones que vuelven a activar, es porque el mundo espiritual se activa. Note usted, lo va a ver en la televisión. De repente hay una ola continua de homicidio. Quiere decir, hay un altar. Hay un altar que está reclamando sangre. Entonces, ese altar está reclamando sangre. Los muchachos terminan siendo pervertidos en sus pensamientos. Salen a la calle a querer robar un celular, un vaso, un coso. Y matan a una persona sin importarle. Lo matan a sangre fría, a puñalada, a tiros. Lo arrastran con un coche. Hacen cosas depravadas, hermano, fuera de lugar. La tierra comienza a calmarse. Porque la tierra está clamando por sangre. Y usted dice, ¿cómo sabe eso? Si no, fíjese lo que pasó hace muchos años atrás, cuando en nuestra nación argentina, la bien conocida Noche de los Lápices, donde muchos jóvenes fueron muertos, desaparecidos, secuestrados, golpeados, violados, abusados, tirados en el mar. La tierra gemía por esa misma situación, pero hubo alguien. Hubo hombres y mujeres de Dios que se levantaron en el conocimiento del sacrificio más poderoso que es en el nombre de Jesús. Carlos Anacondia trajo una liberación extrema. El dolor, la angustia, la aflicción comenzó a restaurar a la gente y la gente comenzó a reconocer que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Un manto de gozo y de alegría a través del pastor Freyson se soltaba sobre las casas. Y la gente que estaba bautizada con dolor, angustia, aflicción, rencor, comenzaba a ser bautizada por el Espíritu Santo y por fuego. Se comenzaron a quemar los yugos. Yo creo que el Padre Celestial está queriendo hacer algo con esta tierra, con tu casa, con tu familia. La clave es tener el altar correcto. Y déjeme decirle, estamos en el tiempo correcto, en la hora correcta, en el lugar correcto de parte del Señor. Algo se va a romper, algo se va a deshacer, pero hay cosas que se van a restaurar para que el nombre del Señor sea puesto en alto. Alguien que le alabe al Señor y a su nombre.
¿Cuántos dicen amén? Muchos tenemos conocimiento de cómo es Dios, cómo se mueve Dios, pero no hacemos lo correcto. El altar tiene sacrificios, libación y tiene ofrendas. Hay un sacrificio mayor que se hizo para que el altar que usted tiene dentro de su corazón se termine de quebrar, se rompa, se parta. La Biblia dice en Lucas 17:11, porque la vida, en Levíticos capítulo 17:11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado, dice la palabra, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11 certifica lo que iba a suceder muchos años después con la vida de nuestro Señor Jesucristo. El pacto en ese altar maravilloso, que no fue establecido con piedras como lo que hizo el profeta, sino que fue la cruz. El punto de contacto fue la cruz con el hombre y con Dios, para que el derramamiento de su sangre hiciera libación, perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores. Enseñemos a nuestra generación la importancia de poder ser ellos el altar correcto, el templo, y que su corazón sea el altar, que no se corrompan por nada ni por nadie, que sobre toda cosa guarden su corazón. Insiste, no, pastor, pero mis hijos se rebelan. Insiste con ellos. Si tus hijos de 15, 16, 12, 13 años se rebelan y no te dan el respeto que corresponde, erraste tú como padre. Porque la paternidad no se trata de darle todo, sino enseñarles el buen camino. Y de paso le das todo lo que puedas darle. Pero no limites a tus hijos por causa de sus caprichos a que ellos dejen de adorar a Dios. Dios nos pedirá cuenta a nosotros. La sangre era importante, dice el libro de Levíticos, como estableciendo un precedente de lo que sucedería más adelante. Hebreos capítulo 9, versículo 11 de la palabra del Señor dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Por qué? Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estaría esperando que usted grite gloria a Dios. Voy a leerlo de nuevo, espera, y dice, y no por sangre, el 12, Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de los becerros rociadas, ¿no es cierto?, a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. El 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, que alguien tiene que alabar al Rey, que sirváis al Dios vivo. Cuanto más esa sangre preciosa. Y a su nombre. El 15 dice así, que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia de la eternidad. Wow. Ponga su mano así. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte por el testador. Levante su mano así un segundo. Por eso usted y yo somos mediadores del nuevo pacto. No importa el ídolo o el altar que usted formó durante años dentro de su corazón, que trajo perjuicio sobre su casa y sobre su familia. No importa cuántos sacrificios haya hecho.
No importa si hizo libación. No importa con cuántos hombres, con cuántas mujeres usted se acostó. Hay un sacrificio que rompe todos los altares y es el más poderoso de todo, es con sangre. Acá el verdadero testador tenía que morirse para que nosotros pudiéramos recibir la herencia. Porque nadie puede recibir herencia si el testador todavía está vivo, pero la Biblia dice que él murió. Y si él murió, también resucitó. Y nos trasladó a nosotros, escuche, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ponga su manito así porque usted está por recibir. Usted es heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Si es que juntamente con Él, usted y yo padecemos para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es lo que dice la Escritura. Yo sé que al nombrar estos pasajes bíblicos el mundo espiritual se movilizó. Wow, hermano. Urrabasendaraya. Se comenzaron a romper ataduras. Vas a sentir dolor dentro de tu corazón como una molestia. Es que Dios se está rompiendo con cosas que tenías ahí adentro. La idolatría a ciertas cosas que no te permitía visualizar la responsabilidad de llevar adelante tu hogar, tu casa, tu familia. La importancia de poder decir lo que hice antes, ahora está a punto de borrarse. No puedo distraerme de lo que va a suceder en el mundo espiritual. Dios está por quebrar algo. Quizá es cierto, he hecho libación en diferentes hombres, diferentes mujeres, pero ahora hay un pacto más poderoso y un sacrificio más fuerte en la sangre del Cordero de Dios. Hermanos, si el pacto era aceptado, el sacrificio era aceptado, fuego descendía del cielo. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seas testigo que este pacto sirve en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso lo que va a empezar a sentir es calor, porque fuego del Espíritu Santo va a comenzar a quemarte, hermano, desde la mollera hasta la planta de los pies. Va a recorrer cada parte de tu cuerpo, cada órgano de tu cuerpo, purificándote de una manera en la cual nunca imaginaste que sucedería. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya lo hizo tu Padre. Oh Shema, Raba, Sendaraya. Se están rompiendo ligaduras, ataduras. Se están quebrando yugos, lo que te ataba al fracaso, a la ruina, al dolor, a la destrucción. Urramana, Shekeme, Ribracasta, Rabastera. Se está por retroceder el infierno, sabiendo que, porque Satanás odia el fuego, odia un templo lleno de fuego. Ruba, Shema, Ribra, Casta, Raba, Terebestere. Y se lo vas a sentir, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tantos que el testador está vivo, pero Él murió. Tiene validez lo que te estoy diciendo, porque el testador murió hace 2000 años. Su sangre tiene poder.